Bienvenidos a Querigma la Familia por Laudato Deum Radio. La palabra de Dios en Mateo 11:28 dice: Vengan a mí todos los cansados y agobiados por su carga, que yo los haré descansar. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y para ello vamos a presentarles a Mario Mora. Mario Mora es un integrante de la comunidad de Querigma en la Familia. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches a todo el auditorio. Fíjate, Mario, que el día de hoy queremos tratar un tema muy interesante y el tema pues está relacionado con las adicciones. Dos grandes adicciones principalmente que nos agobian a nosotros como comunidad, como familia, como seres humanos, y son el alcoholismo y el tabaquismo. Sí, ¿Tú fuiste alguna vez alcohólico o tenías alguna adicción de tabaquismo? soy, en primer lugar, soy alcohólico. Eres alcohólico. Soy alcohólico. El alcoholismo se controla, no se cura. Al momento en que volvamos a beber, pues volvemos a ser presas de esa angustia y volvemos a ser esclavos del alcohol. El alcoholismo es un problema que evidentemente no tengo un dato en porcentaje en impacto a nivel México o mundial. Sin embargo, pues te lo puedo contar desde la misma experiencia propia, ¿no? Yo vengo de una familia donde el alcohol estuvo presente, donde las parejas de mi mamá tenían un consumo de alcohol desmesurado. Evidentemente eso me trajo a mí en alguna ocasión situaciones, problemas con mi familia, con mi persona. Pero, ¿cómo es que ese alcohol llega a afectarte sin darte cuenta, Mario? Porque lo consumimos para tratar de calmar esa ansiedad que tenemos, ese descontento. Puede ser también rencor, puede ser coraje, puede ser falta de amor. Entonces nosotros cuando bebemos, el alcohol tiene esa particularidad que cuando lo empiezo a consumir, en mi experiencia, cuando yo consumía alcohol, empezaba a relajarme, mis problemas empezaban a desaparecer. Entonces yo me sentía mejor, no me sentía ya cargado. Entonces consumes alcohol y empiezas a relajarte, pero a la vez empieza a cambiar tu conducta. En mi caso, pues me convertí en una persona violenta. Entonces, todo mundo se daba cuenta, menos yo. Fíjate que tomas un tema muy interesante que seguramente a más de una persona le ha pasado y, y lo toma tal vez a broma, ¿no? En alguna ocasión, soy honesto, yo tuve esa situación de perderte en el alcohol y no saber qué pasa de tu vida, en el sentido de que no sabes cómo llegas a tu casa, no sabes cómo llegas a tu automóvil o simplemente te despiertas y no sabes qué pasó y se te borra la memoria. A esas cosas se le llaman lagunas mentales. Es cuando ya el alcohol nos afecta completamente, es dueño de nuestro cuerpo, de nuestras emociones. No podemos controlar nada. Nos levantamos y lo primero que queremos hacer es volver a tomar, volver a sentirte bien. Por eso es que son considerados enfermedades, porque es una enfermedad mental, porque cuando empiezas a consumir, la mente está trabajando y quiero más, es progresiva también, no se detiene. Siempre vas a querer consumir más y más y más. Cada día vas a necesitar más cosas, más alcohol, porque tu tensión va a aumentar. En lugar de disminuir, aparentemente yo me sentía bien feliz cuando estaba tomado. Pero ¿qué pasa cuando se te pasa esa emoción? Cuando vuelves a la realidad, entonces te sientes el más miserable del mundo. Y más cuando la regaba yo, que me ponía violento. Y llegué a golpear a algún hijo mío, le daba una nalgada de más. O insultaba a mi esposa. Una vez la seguí con un cuchillo y yo no me acordaba. Entonces me decían, es que te comportas muy mal. Yo le decía, están mal ustedes. Yo no soy un alcohólico, yo no me quedo tirado. Entonces, alcohólico no es el que se queda tirado, el que se orina en los pantalones. No, es el que cambia su comportamiento.
es el que no se da cuenta que está consumiendo más alcohol, no se da cuenta que el alcoholismo lo va cubriendo, va siendo una amenaza para su vida. Fíjate que tenemos un párroco nuevo en San Antonio de Padua y yo nunca había oído escuchar el término hasta que lo dijo. Cuando llegó a la parroquia, en alguna homilía usó el término bebida espirituosa. Yo dije, ¿bebida espirituosa? Hasta lo busqué en Google. Y después, cuando me lo topé hace unos días, le dije, oiga, padre, fíjese que la palabra bebida espirituosa sí existe. Y dice, pues claro, si te lo está diciendo tu párroco es porque sí existe. Y es justamente eso. ¿Te posee el alcohol? ¿Te posee el alcohol? Es increíble. Obviamente no es el alcohol, es algún demonio transformado en el alcohol. Y toma posesión de tu cuerpo. Mira, yo tomaba cuando estaba contento, cuando estaba triste, cuando estaba preocupado, cuando tenía satisfacción, cuando me salía bien un negocio, había que festejar. Si estaba triste, pues para consolarme. Y así tú vas a encontrar siempre en esa adicción un pretexto para poder seguir consumiendo y justificar que estás consumiendo y que es normal, porque yo no me daba cuenta. Todo el mundo se da cuenta, pero, y yo me veía normal. Pero mi esposa me decía, oye, me avergüenzo de ti. Y eso me lastimaba. Pero en lugar de hacer algo, yo me justificaba. ¿Sí? Es que no me dieron amor. O cualquier justificación. Es que no me llevo bien contigo. Es que me gritas, le decía a mi esposa, es que no me aprecias. Entonces, y más cuando me negaba el sexo. ¿Sí? Si me negaba el sexo, ¿dónde crees que iba yo? Al alcohol. Si se me negaba la comunicación, ¿qué hacía yo? El alcohol. Entonces, todo era alcohol. O si no, me iba a ver fútbol. Y en mi caso, el tabaquismo. Yo fumaba a rabiar, a pesar de que sabía que me hacía daño. Y tomas alcohol y destruyes tu cuerpo a pesar de que ya sabes que te hace daño. Sabes que te va a llevar a una situación que ya va a depender tu vida. O dejas el alcohol y el tabaco o te vas a morir. De por sí ya estaba muerto espiritualmente. Por eso es que el padre te decía, una bebida espiritual. Espirituosa. Espirituosa. ¿Sí? Cuando ya se te acabe esa bebida y ya no puedes hacer, ¿qué vas a hacer? Exactamente. Y es muy triste depender de una situación que no está en tu control. Y cuando menos te das cuenta, se te acabó todo. Se te acabó en muchas ocasiones tu familia, tus familiares, tu misma vida, tu trabajo, tus amigos. Y es muy triste verte inmerso en la nada por una simple botella de alcohol. Y tú lo ves en la calle. Digo, es una situación que nos preocupa como comunidad. Sales y ves esa situación. Digo, no creo que nadie de aquí tenga una situación con un vecino. Yo tenía una situación con un vecino que se alcoholizaba y se transformaba. Al día siguiente, una persona diferente. Pero mientras el alcohol lo poseía, daba miedo a veces. Es que el alcohol te desinhibe de tus emociones. Las transforma tus emociones. Todos tenemos nuestras emociones, tristeza, alegría, miedo, todo. Pero con el alcohol se transforman esas emociones. Yo, por ejemplo, yo no era violento. Yo nunca he sido una persona violenta. Y sin embargo, cuando me alcoholizaba, tenía ese problema. Me empezaba a violentar. Empezaba a agredir a las personas. Y cuando no era agresión, era un sufrimiento para mí. Porque cuando no agredía y me pasaba el efecto del alcohol, eran unas crudas horribles. Pero más las crudas que más te dolían son las crudas emocionales, de lo que hiciste. Me levantaba preguntando, ¿ahora qué hice? Cuando me emborrachaba. Entonces, yo los invito a que todos los que tengan ese problema, no tengan miedo de reconocerlo. No tengan miedo de decir, tengo un problema. Porque si no tienes ese miedo,
pues no vas a poder decir, tengo un problema. Vas a seguir alcoholizado, vas a seguir preso del alcohol y del tabaco. El tabaco te esclaviza igualmente. No puedes parar. Tú solo no puedes parar de Fíjate, ninguna de esas dos adicciones. gracias a Dios, yo nunca he tenido ese problema de tabaquismo. Y eso se lo debo muchas veces a mi madre. Mi madre me decía, el día que yo te vea con un cigarro en la boca, te voy a destrozar todo lo que tienes. Y a lo mejor esa situación me ayudó. No te voy a decir que nunca fumé, sí, en alguna, por curiosidad, por experiencia, pero no tomé esa adicción del tabaquismo. Sin embargo, ella sí en algún momento fumaba mucho. Mucha familia mía fumaba mucho. Gracias a Dios, en la actualidad no. Pero es cierto, eres presa de esa adicción. Esa adicción es terrible. Esa adicción te hace levantarte a las 3 de la mañana a fumar. Porque te sientes enfermo. Porque te dan nervios. Yo me levantaba temblando y me levantaba a fumar mi cigarro. Que si había tenido sexo, me levantaba. Después de tener sexo a las 3, me levantaba a fumar. Siempre hay una manera de que te va a manifestar esa necesidad de la nicotina, ese sentir, esa emoción que te causa. Precisamente esa sensación que me dejaba el tabaco no me dejaba dejarlo. Yo me levantaba y lo primero que hacía era prender un cigarro. Y si era fin de semana, porque no tomaba todos los días yo, nomás tomaba los fines de semana. Bebedor social. Bebedor social. Bebedor social. Claro. Pues, ¿dónde me ibas a Y eso es tan común que hasta las mismas cuestiones de trabajo, cuando vas a pedir un trabajo, ya en las solicitudes dice, ¿bebedor social? O sea, lo vemos como un estatus ya. O sea, no, es que yo soy bebedor, no soy alcohólico, soy bebedor social. Yo nada más tomo sábados y domingos o en alguna fiestecilla. O sea, qué triste, ¿no? Es muy triste porque no te das cuenta, por ejemplo, ahorita ya las autoridades no te dejan fumar en los antros. Pero anteriormente, ¿qué del daño que yo le hice a mis hijos? Yo fumaba y mi hijo de pecho, ahí está con mi esposa, yo les aventaba el humo ahí. Y a veces, ahora que ya cuando estuve consciente de eso, de todo el daño que hacía, fue cuando empezó a entrar en mí esa duda, ¿no? Pero yo no podía parar, yo seguía fumando. Fíjate, te voy a platicar esa experiencia. Cuando mi esposa se embarazó de mi tercer hijo, yo le dije a Dios, si me mandas una niña, dejo de fumar. Y ándale que me mandó la niña y dejé de fumar. Pues no dejé de fumar, no pude parar. Le dije, para la otra, Señor. Y ya no hubo otro hijo. Entonces, yo seguí fumando. A ese grado llega esta adicción, pero es difícil que lo reconozcamos. El primer paso es difícil reconocer que tienes una adicción. Fíjate que, digo, hablando de mi condición, yo sufrí obesidad durante muchos años y de hecho sigo batallando con esa situación, ¿no? Y la obesidad, pues, es otra adicción que te ataca y no te das cuenta. Si tú me preguntas en qué momento empecé a ser gordo, yo te voy a decir, no sé. Yo creo que al igual que el alcohol, no tiene una rayita donde dices, ya te pasaste de aquí para acá, ya no. Se me salió de las manos y es similar. Alegrías, tristezas, penas, decepciones. Come, toma. Y después, pues ya no te puedes parar. Yo tuve el problema que ya no me podía parar. Ya no me podía parar sin ayuda. Imagínate qué triste. Una persona joven, digo, me considero joven, que no podía pararme porque tenía tanto peso. Es muy lamentable. Es muy lamentable. Un día, un hermano de comunidad, al cual le agradezco mucho, después de un compartir en comunidad, me ve parado y me vio y me dice, ¿te puedo dar un abrazo? Y le dije, sí, claro. Llegó y me abrazó. Después de ese abrazo, me dice, ¿te puedo decir algo y no te ofendes? Dije, pues no sé qué me vas a decir, ¿no?
me dice, ¿me dejas ayudarte con tu problema de obesidad? Y yo dije, ¿problema? ¿Problema? Es lo mismo que tú dices. No reconocemos que tenemos un No, problema. es bien difícil en el alcoholismo, es bien difícil que una persona reconozca que tiene que padece de esa enfermedad. ¿Por qué es tan difícil? Porque quiero justificarme siempre. Así como tú decías que comías por placer, bebes por placer, bebes por tristeza, bebes por alegría. Era triste para mí. Por ejemplo, mi esposa, fíjate lo que pasó, mi esposa me admiraba. Un día me alcoholicé, dice ella que me tiré al suelo, hice cosas, dice, ¿tú crees? Para mí eres mi Dios, para mí eres alguien que yo admiraba. Y verte tirado en el piso, derrotado por el alcohol, ni siquiera por otro enemigo. El alcohol te derrotó, el alcohol te tenía tirado ahí en el piso. Dice, para mí es una cosa. Entonces yo me escudé, no, pues es que ya no me quieres. Entonces, en lugar de reconocer el problema, te vas al estado emocional que te va a llevar nada más a volver a beber. Porque no vas a reconocer que tienes un problema con la bebida, ni con el alcohol. Entonces, no puedes parar solo. Para todos los que nos están escuchando, solo y sin ayuda de otra persona, de otra comunidad, de Dios, sobre todo de Dios, no vamos a poder parar. Y es correcto lo que tú mencionas. Digo, evidentemente, gracias a Dios, pertenecemos a una comunidad y gracias a Dios, esa comunidad se preocupa por uno. Porque si no, la carga, y digo, imagínate las personas que no viven en una comunidad, la carga emocional de la familia. Estaba la semana pasada aquí con nosotros, estaba Olga, estaba Ana y estaba Mónica. Y Mónica en su testimonio dijo algo muy impactante y muy cierto y muy interesante. El rol de la familia en el problema. Ella, pues como todos ustedes saben, tuvo una situación de cáncer. Y su familia hizo la diferencia para poder salir adelante con la ayuda de Dios. La importancia de esa familia es crucial y esa familia en el alcoholismo la destrozas. Así es, destrozas, pero no te das cuenta que la estás destrozando. El alcohólico no se da cuenta hasta que no reconoces que tienes un problema y te encuentras la ayuda, ¿sí? Porque ¿en qué consiste la ayuda? A veces, cuando, así como a ti te pasó, a mí un día me dijo un amigo mío que me conocía porque yo todo el tiempo fui a misa y lo llevé a él a misa y lo conducí a Dios. Y un día se fue a pistear conmigo. Nos fuimos y tuvo una experiencia conmigo muy fea. Y otro día me fue a irme a visitar. Mario, yo te quiero mucho. Te amo. Yo nunca sabía nada de eso. Yo no sabía de te amo. Después me di cuenta por qué era mi problema. Entonces me dice él, es que no puedes seguir así, Mario. Tú eras un ejemplo para mí. Ayer me dio mucho miedo. Te pudieron ver matado. Porque me enfrenté con unos policías. Yo, el calmado, me enfrenté con unos policías. Dice, le quitaste el arma al policía, luego se la regresaste y no te hicieron nada. Estás vivo de milagro. Pues Dice, si quieres conocer esto y cómo termina esta situación y cómo Mario de alguna manera fue rescatado, no te pierdas. Estamos en Querigma en la Familia por Laudato Deum. Volvemos en un corte. Regresamos a Querigma en la Familia por Laudato Deum y continuamos con el testimonio de Mario, quien nos platica acerca de las adicciones, una situación bastante grave en nuestro país y tal vez en el mundo, donde no tenemos conciencia de muchas de las acciones y de las situaciones que diario a diario vivimos, y no solamente es un entorno personal, sino es un entorno en comunidad, tu familia. Mario, ¿qué nos puedes comentar, Mario?
En Mateo 29:30 nos dice el Señor: tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Ahora les voy a hablar 3 puntos que fueron muy importantes en mi recuperación para poder superar todas las adicciones. Según los programas anónimos, se superan con estos 3 pasos inicialmente. El primero es: tengo que reconocer que tengo una enfermedad, que tengo un problema. Porque si no lo reconozco, pues no voy a poder emprender nada. Yo quería curarme, pero quería curarme como cualquier otra enfermedad, ¿sí? Que me dieran pastillas, que me pusieran una inyección, que me operaran. A veces así se me podía quitar el alcoholismo, pero no. El problema es emocional, el problema es mental. El problema es reconocer que yo tengo ese problema. Cuando yo reconocí que yo tenía ese problema, entonces la luz llega y te empiezan a decir. Me acuerdo bien cuando fui al psicólogo una vez y me hizo un test y me dijo: de loco, tú no tienes nada, Mario, pero tienes un gran problema de egoísmo. Primero estás tú, luego estás tú y al último estás tú. Y tenía razón, porque yo quería, con mis propias fuerzas, con mi propio esfuerzo, con el poder que yo tenía, yo quería quitarme esas adicciones. Yo quería hacerlo yo solo. Yo solo me metí y dije: yo solo puedo sacar. ¿Y qué es lo que pasaba? Que los intentos son vanos, porque las adicciones son más fuertes que yo. Esa ansiedad de beber, esa ansiedad de fumar, no te la puedes quitar. Tú solo y con tus propias fuerzas. Me dijeron: si tú reconoces que estás enfermo y que tienes un problema, vas a escucharnos. Te vamos a enseñar el amor. Cuando me dijeron eso, yo me dije: ¿cómo que te vamos a enseñar el amor? Te vamos a enseñar a amar. Y yo me quedaba: ¿por qué me hablan de eso? ¿Por qué me hablan del amor? ¿Qué tiene que ver el amor con mi adicción? ¿Qué tiene que ver el amor? Yo les preguntaría a ustedes: ¿qué tiene que ver el amor? Mucho, porque un alcohólico no ama. Cuando yo estoy bajo la adicción, no amo. Yo vivo para mi adicción. Y lo puedes ver en la calle, ¿no? Donde la gente adicta hace lo que sea por seguir consumiendo. Lo que sea, literal, lo que sea. Fíjate que así como tú platicas esa parte, lo que yo le estaba comentando acerca de: llega mi amigo, me da el abrazo y me dice que sí me ayuda. Y le dije: pues no sé cómo me puedes ayudar. Y me dice: lo que pasa es que conozco al doctor, un doctor que hace las operaciones bariátricas y no sé si tú quieres hacerte una operación bariátrica. Digo, en este caso, pues obviamente para esto sí hay una operación, no para el alcohol, pero para la obesidad sí. Y pues yo me emocioné, dije: órale, pues qué bendición. Y dice: nosotros te vamos a ayudar. Se llama Fátima y Arturo, los grandes bienhechores. Literal, me salvaron la vida. Gracias a Dios. Gracias a Dios me salvaron la vida. Para no hacerte el cuento tan largo y haciéndote referencia a lo que estás mencionando, me operan. Una vez que me operan, pues tienen muchas restricciones. Pero al momento de salir de la operación, pues te quitan el 80% de tu estómago, sales y no puedes comer nada. De hecho, no tienes ninguna sensación entre lo dopado y todo. Pero allí en el cuartito, cuando me metieron a operar, eran 5 personas, eran 5 cuartitos. Yo estaba en uno y había 4 personas más en otro cuartito. Al día siguiente de la operación, llega la nutrióloga y empieza a hablar, y llega el doctor y ya te checan y ¿cómo estás? Y se escucha que una señora dice: es que tengo mucha hambre, necesito comer. Yo dije: caray, pues qué raro, porque pues no tienes hambre. Y dice, se acerca la nutrióloga con la persona y le dice a ella: necesito que me traigas una hamburguesa. ¿Una hamburguesa? Oye, te están operando de la obesidad que traías tan mórbida y es imposible que te comas una hamburguesa. No, es que quiero una hamburguesa.
no te puedes comer una hamburguesa. No somos conscientes a qué grado perdemos ese nivel de conciencia de que no somos presas de nosotros. La mujer pataleó, lloró, hizo berrinche por una hamburguesa. Y era un día el que llevaba operado. Gracias a Dios, a mí me fue muy bien. Bajé 75 kilos en el proceso y sigo en el proceso. El punto es que nada te sirve si no tomas conciencia de lo que eres y de lo que fuiste. Yo me di cuenta del daño terrible que le hice a mi cuerpo, porque yo tengo un cuerpo, pues, básicamente deformado. Sí, la obesidad te infla y después, como un globo, te sacan el aire y todo el globo, pues, queda flácido. Y así yo lo veo como el pecado. No tenemos conciencia de lo que le hacemos a la gente hasta que vemos el resultado. Dices, Dios mío, ¿qué hice? Y aún así decimos, quiero más comida, quiero comer, quiero volver a esos hábitos. Es increíble el no reconocer lo que tú estás mencionando. El no reconocer. Cuando yo reconocí y acepté la ayuda, en el caso de los grupos anónimos, pues yo fui un tiempo, ¿no? Cuando yo reconozco que estoy enfermo, entonces empiezo a escuchar. Y como te digo, me empezaron a decir, es que tú no te quieres a ti mismo. O sea, ¿cómo no? Yo sí me quiero mucho. Entonces, ¿por qué tomas? ¿Por qué si amaneces bien enfermo otro día? ¿Por qué tomas? Es que, pues no sé. Y cuando tú reconoces que no puedes solo y que necesitas ayuda, vas a empezar a escuchar y a hacer cosas que en tu vida dijiste, yo tuve que hacer muchas cosas. Primera, me dijeron, ¿por qué tomas? No, pues es que me siento triste, es que me hicieron esto de niño, es que no me pusieron atención, es que yo tomaba para olvidarme de que muchos, en los testimonios que oyes, muchos les pasaron muchas cosas, ¿no? A mí en lo personal era bien inhibido, yo era bien tímido y cuando tomaba se me olvidaba lo tímido, entonces me iba, ¿sí? Entonces me desinhibía, me desenvolvía mejor, me tomaba 2 o 3 cervezas y me desinhibía mejor, empezaba a hablar mejor. Yo no le podía hablar a una muchacha, tenía miedo, pero me tomaba 2 cervezas y empezaba a hablarle. Entonces, ¿te fijas cómo empieza tu dependencia hacia el alcohol? Cómo el alcohol te desinhibe, te da valor. Entonces, cuando reconoces que sí, que lo estás haciendo por eso, entonces yo no reconocía que estaba enfermo, porque al reconocer que estás enfermo te vas a ver a ti mismo y vas a decir, entonces sigo siendo el mismo apocado que nunca hice nada. Pues sí, pero cuando reconoces empiezas a escuchar y te empiezan a decir, tú puedes ser feliz sin el alcohol. Y tú te quedas, ¿y cómo? Pues reconociendo. Es el primer paso. Y ahí te va el segundo. Reconocer que solamente un poder superior, en mi caso, que solamente Jesucristo nuestro Señor, de su mano, podía rescatarme de donde estaba yo. Porque yo era católico. Yo me confesaba, yo comulgaba. ¿Y por qué no podía salir? Porque no creí. Realmente mi concepción de Dios no era el Dios que me iba a sacar de allí. Era un Dios que yo tenía a mi conveniencia. Nada más cada domingo iba a misa, es todo lo que hacía. Y de vez en cuando rezaba el rosario, que me lo sé perfectamente. Porque mi madre me ayudaba. Fíjate, esta es una situación bien interesante, ¿no? Hablamos del catolicismo y uno piensa, la palabra de la semana pasada, del domingo pasado, me impactó muchísimo. Y nos dice, nos llamaba a no sentirnos cuando nos reprenden o cuando nos regañan o cuando nos corrigen. Y el Evangelio nos obligaba, el Evangelio nos exhortaba a esforzarnos para poder entrar por esa puerta pequeña. Así es. Nosotros como católicos pensamos que el hecho de ir a misa, ya tenemos la salvación. ¿Y no? Yo me preguntaba, ¿por qué no funciona? Si yo comulgo. Pues sí, pero no dejas tu vida al cuidado de Él. Yo hacía mi regalada voluntad. Justificaba muchas cosas. Yo era tremendamente dependiente del sexo, dependiente del cigarro, dependiente de los espectáculos,
Yo si había un partido de fútbol, yo me quedaba a ver el partido de fútbol y no iba a misa. Entonces tenía un Dios a mi conveniencia, o un poder superior como tú quieras, pero lo tenía a mi conveniencia. Y cuando me dicen, es que tú no confías en tu Dios, yo me enojé y me indigné. Pero cuando puse a verme a mí mismo, porque empiezas a cambiar tu chip, te lo empiezan a cambiar. Ya cuando después, para el otro bloque vamos a hablar del retiro, pero cuando estás allí inmerso en esa adicción, en esas dos adicciones que yo tenía, tres con el sexo, en ese inmerso allí, no sabías qué hacer para salir. Y cuando te dicen ellos, yo te puedo ayudar, confía en un poder superior. Y tuve que llegar a la conclusión de que solo creyendo en un poder superior, pero creyendo en sus enseñanzas, como era, cambiando mi vida. Entonces ahí fue cuando me dijeron, no, si tú sigues juntándote con tus amigos borrachotes, pues ¿cuándo te vas a curar del alcoholismo? Te tienes que retirar de tus amigos. Yo dije, ¿cómo voy a dejar a mis amigos? ¿Quieres sanar? Me decían a mí, ¿quieres sanarte? ¿Quieres seguir, dejar dominado por eso? ¿Quieres liberarte? ¿Quieres sentirte contento sin tomar? Pues tienes que cambiar, tienes que hacer algo tú. Dios te está dando la mano, pero tú tienes que hacer algo. ¿Y cómo se llama ese algo? Se llama acción, se llama amor. Dice, tienes que hacer algo por los demás. Y cuando llego allí y me empiezan a decir, tú puedes ayudar a otro, lo que estoy haciendo ahorita. Abrirles mi corazón a todos los que nos están oyendo y decir, no estás solo, si no puedes, aquí estamos. Aquí estamos para ayudarte. Y te vamos a conducir a que creas en un Dios como el mío, en Jesucristo nuestro Señor. Que Él te va a sacar, así como cuando dudó Pedro y se estaba hundiendo en el agua, le dio la mano, así te la va a dar a ti. Pero Él quiere que tú le pidas la mano. ¿Sí? Él no va a hacer lo que a ti te toca. Nosotros tenemos que hacer lo que a nosotros nos toca. Yo clamé a Dios. Dije, bueno, Señor, estoy derrotado. Ya no sé qué hacer. Me entrego a ti. Y ese es el segundo paso. Cuando tú entregas a Dios. Dice, solamente Dios me puede ayudar. Y ahora vamos con el tercero. Que el tercero es poner mi vida al cuidado de Él. Yo ya no voy a dirigir mi vida. Cuando yo la dirigía, fue puro fracaso, puro sufrimiento. Me metí al alcoholismo, me metí al tabaquismo, era dependiente del sexo, era dependiente del fútbol, dependiente de puras emociones, puras cosas efímeras que se acaban, y tú lo sabes, todo eso se acaba. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué hacía yo cuando no tenía eso? Pues tomar. Pero ¿qué pasa cuando llega la conciencia y haces el segundo paso? Ya vas a buscar a Dios. Señor, no puedo, ayúdame. Cuando yo clame con eso, empieza a llegar la luz. Y empiezo a ir a juntas. Y empiezo a juntarme con gente que tiene la experiencia. Me empieza a decir, tú puedes. Encuéntrate con Dios. Y cuando ya es el tercer paso, que pones tu vida y tu cuidado a Él, ¿qué quiere decir eso? Que tenía ahora sí la obligación de agarrar la palabra de Dios y cumplirla. Porque si yo conozco la palabra de Dios, pero como Cristo les decía a los fariseos, ustedes dicen una cosa y hacen otra. Así estaba yo. Yo decía, es que Dios nos ama. ¿Y realmente te sentías amado por Dios? ¿Una persona adicta como yo se sentía amado por Dios? No. Cuando yo empecé a sentirme amado por Dios, fue cuando di el tercer paso. Empecé a sentir ese amor de Dios hacia mí. Me sentí amado por Dios. Cuando tú te sientes amado por Dios, empieza a salir de ti esa fuerza, esa gracia que solamente Dios te da. Nadie te la puede dar, ni el mejor médico del mundo. Que sí te ayudan los médicos, no vamos a decir que los médicos no, ni que todo el mundo te ayuda, pero la gracia de Dios es otra cosa. Fíjate que en los programas pasados hablaba de algo muy interesante con César. Lo tuve como invitado a mi programa y llegamos a una conclusión muy interesante. Nadie ama lo que no conoce. Y nosotros no podemos decir que somos católicos cuando no conocemos nuestra fe católica. No podemos decir que amamos a Dios cuando no conocemos realmente a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? Reconociendo, aceptando y poniéndonos al servicio de Él. Y esa palabra
es mágica. Porque yo toda mi vida me servía de los demás. Yo no daba, ahora sí que no la brincaba sin guarache. No dabas pasos sin guarache. Sin guarache, decían antes, ¿no? Y yo así era. Cuando conozco a Dios, cuando realmente me siento amado por Él, es cuando empiezas a creer. Y cuando crees, tienes la esperanza en Él. Y cuando tienes la esperanza en Él, empecé a servir. Empecé a abrirle mi corazón a otro y a importarme a otros. Porque el alcohólico y el adicto se importa el mismo. No le importan un comino los que le rodean. Y cuando dejas esa adicción, empiezas a ver lo que le importas a los demás. Tú dices, es que nadie me ama. ¿Cómo que no te aman si están contigo? Sí. Una de las frases más trilladas de las personas alcohólicas es esa. Es que nadie los quiere. Es que no los ama. Es que no los comprenden. Pero es que ¿cómo vas a comprender a una persona que destruye a una familia? ¿Cómo vas a comprender a una persona que hace lo que sea por seguir consumiendo? O sea, eso no es comprensión. Tiene una falsa idea de lo que es el amor, de lo que es el apoyo, de lo que es la familia. Y mientras no te reconozcas, es increíble. Y lamentablemente es una situación que nos atañe a muchas personas. Y es un comentario muy interesante el que tú hiciste. No es un alcohólico aquel que se queda dormido, aquel que se queda orinado, aquel que despierta, sino aquel que pierde su persona cuando consume alcohol. Pierde su personalidad. Es despojado por el alcohol. Así Fíjate como podemos ser despojados por el pecado que nos separa de Dios, pues el alcohol te separa mucho más de Dios. Porque el Dios que tú tienes, lo que yo tenía, era el alcohol. Fíjate que tenemos un amigo que viene ocasionalmente, se llama Héctor, y nos comenta cuando platicamos en ocasiones. Y un día tocamos el tema del alcohol y dice que a veces tenía una situación donde llegaba a un lugar, pedía una cerveza, de repente pues ya se iba, llegaba el momento de irse. Oh, pues ¿cuánto es? No, pues tanta cantidad. Ah, caray, pero espérate, yo no me tomé 25 cervezas. ¿Cómo no? ¿Y todas esas que están ahí qué? Perdí la conciencia del consumo. O sea, imagínate qué grave. O sea, no sabía ni siquiera qué pasaba. En el sentido de que era poseído por esa situación. Yo llegué a perder mi cartera con todo lo que había ganado en la semana. ¿Dónde quedó? No lo sé. Pierdes la conciencia, te despoja. Decía de las facultades voluptivas. ¿Cuáles son las facultades voluptivas? Las de la voluntad. ¿No tienes voluntad? Cuando estás en esa adicción, tú tienes la voluntad. La voluntad no la tienes tú. El que te manda es el alcohol, es el tabaco. Yo no me salía a comprar leche para mis niños a las 3 de la mañana. Pero si me faltaban cigarros o alcohol, me salía. Tú dime, ¿cómo no era consciente del peligro que corría? Entonces, cuando tú das ese tercer paso, que pones tu vida al cuidado de Dios y empiezas a practicar lo que te enseñaron en la iglesia, entonces tu vida empieza a cambiar. Y las cosas toman su cauce y igualito. Cuando tú empiezas a trabajar, Dios empieza a trabajar contigo, te empieza a limpiar y empiezan a cambiar las cosas en tu casa y con los que te conocen. Empieza a cambiar todo porque empiezas a cambiar tú. El alcohólico, si cree que va a tomar una pastilla y se va a curar, nunca se va a curar. La curación está en esos 3 pasos. Pues invitamos a todas las personas que nos están viendo a que busquen ayuda. Estas situaciones, al igual que en los otros programas, al igual que toda la finalidad aquí, uno es acercarte a Dios, otro es contarte nuestras experiencias personales para que de ellas puedas tú tener una referencia y saber qué fue lo que nos levantó. Y de eso vamos a hablar en el tercer corte. Regresamos, estás en Querigma en la familia por Laudato Deum. Volvemos.
Regresamos en Querigma en la Familia por Laudato Deum Radio y hay una oración que hacen en Alcohólicos Anónimos, la cual si la analizamos vamos a sacar mucha sabiduría de ella. Y dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Regresamos con Mario para que nos platique justamente esa diferencia y qué hizo para poder salir de este problema que tenía tan fuerte. Mario. Pues bien, mira, un tiempo estuve yendo a AA, pero cuando ya cumples un ciclo ahí, entonces me decidí a vivir un encuentro con Dios en mi comunidad Querigma. Me invitaron a vivir un encuentro con Dios y fue cuando empezó a cambiar mi vida, porque en ese encuentro es un encuentro personal con Dios. Es un análisis desde que entras, cuando te reciben todas aquellas personas llenas de amor que tú desconoces, no entiendes por qué aquellas personas te están sirviendo con tanto amor. Desde que entras, bienvenido, te dan un abrazo, te cargan la maleta. Yo decía, estos me van a pedir propina. Te cargan la maleta y los ves con aquel gusto subiéndote la maleta. Y luego dándote de comer, tratándote con mucho cariño. Para mí eso era desconocido. Yo no conocía una actitud de esas. Llego ahí y empiezo a descubrir lo que es el amor. Y el primer tema que tienen es el amor de Dios. Y cuando empiezan a hablar que Dios me ama y empiezan a hablar de que Dios es tremendamente misericordioso, yo sentía una culpabilidad tremenda por todo lo que había hecho. Y cuando entro al amor de Dios me dicen, a Dios no le importa lo que tú has hecho, le importa que quieras volver a Él. Y te va a abrazar y te va a besar y va a hacer muchas cosas por ti. ¿Y qué pasó? Empecé a llorar. Mi corazón empezó a llorar. Ahorita me está dando unos días. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que algo, tú tenías muchas cosas que perdiste por esas adicciones. Y cuando te empiezan a hablar del amor, y te empiezan a hablar, y te empiezan a hablar, y te empiezan a decir, Dios te ama, Dios te quiere. No tienes por qué ser un ser tirado en el piso. Dios nos dio un espíritu de libertad. Nos dio un espíritu para ser sus hijos. Entonces, nosotros, ahí me di cuenta que nosotros tenemos esa alma que Dios nos dio, esa gracia que Dios nos dio en el bautismo, que nos hace, ese espíritu que nos da, nos hace elevarnos a Él. Y lo empiezo a sentir. Qué hermoso es sentir a Dios. Y luego viene otro tema que es el perdón, el reconocer que soy, primeramente el pecado, que soy un pecador. Y me dijeron todos los pecados habidos por haber que había yo cometido. ¿Sí? ¿Y me juzgaron? No. ¿Se rieron de mí? No. ¿Quién me escuchó nada más? Dios. Porque ellos callados, respetándome, dándome ese amor. Cuando en mi vida yo había visto a que alguien me esperara que yo llorara y que estuvieran ahí conmigo. Y luego nos dicen, están orando por ti ahí arriba. Y todas esas cosas me empiezan a conmover y yo me empiezo a abrir y empiezo a llorar. Y luego viene el tema de que solo Jesús me salva. Y me empiezan a hablar de lo que yo ya sabía, cosa rara, ¿verdad? Tú ya sabías, pero no lo practicas. Sí, porque eras católico, ¿no? Sí. Ibas a misa. Iba a misa. Comulgabas. ¿Y por qué no lo practicaba? Exactamente. ¿Cómo nos decíamos conocedores de Dios sin ni siquiera conocerlo realmente? No lo había sentido de esa manera. Me acuerdo que nos amarraron en una de las dinámicas, nos amarran de los ojos y empecé a oír cantos gregorianos y yo era tanta mi pobreza espiritual que cuando empiezo a oír los cantos dije, ya llegué al cielo. Y te lo juro que yo así lo sentí. Porque yo sentía en mi corazón brincar del amor de Dios. Y cuando me hablaron de perdón y que tenía que perdonar. Y cuando me dicen, el perdón te libera a ti, no va a liberar al que te hizo, te libera a ti. ¿Cómo puede ser posible? Dije, sí. Y yo no quería perdonar muchas cosas. Y ahí las traía ese rencor, esos resentimientos que estaban en mi alma. Y me dice Jesús, dámelos. Yo los voy a hacer polvo.
déjame aquí tu ansiedad, todo lo que traes, confía en mí. Yo soy manso y humilde de corazón. Mira, ven conmigo, yo te voy a dar todo lo que andas buscando. Y qué bonito que se lo entregué. Qué bonito que renuncié a las cosas que tenía que renunciar. Porque tienes que renunciar al pecado, tienes que renunciar al alcohol, tienes que renunciar al tabaco, tienes que hacer muchas cosas. Muchísimas cosas tenemos que trabajar, tenemos que servir. No es gratis. Dios te ama, pero lo que te toca hacer a ti, tú lo haces. Y cuando tú empiezas a cambiar y empiezas a trabajar, empiezas a dejarte beber y empiezas a levantarte en la mañana y decir, Señor, te entrego mi vida. Mira, me levanté bien ansioso, pero voy a confiar en ti, ya me voy. Y rezas el rosario. Y sobre todo me decían mis compañeros, vamos a orar por ti. Y empiezas a pensar, allá están aquellos orando por mí. Qué bueno. Entonces te sales con más confianza, empiezas a cambiar tu vida, empiezas a darle un sentido a esa vida que llevabas cargada de tanto sufrimiento y empiezas a experimentar paz y empiezas a ver que ya no necesitas el alcohol. Yo cuando el cigarro, a la primera semana que dejé de fumar, dije, gracias Señor, se me acabó la ansiedad de fumar y de tomar. Primero dejé el cigarro y luego dejé el alcohol. Se me acabó la ansiedad. Y cuando logra el Señor penetrar en mi corazón, porque lo tienes que dejar entrar, y las barreras se las pone uno. Él quiere entrar a tu corazón. Él quiere entrar a tu corazón, pero si tú no lo dejas entrar, no va a entrar. Entonces, seguimos el domingo. Y el domingo es cuando recibes ese Espíritu Santo. Es cuando te hablan de que tú eres espíritu. Que tu cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que lo tienes que cuidar. Y que tienes que amarte a ti mismo. Y que tienes que amar a los demás. Y que el Espíritu Santo va a venir a tu corazón. Y fíjate que vino. Y fíjate que cuando yo reconocí, cuando yo veo que el Espíritu Santo regresa a mí, me di cuenta que tenía la fuerza necesaria para dejar mis adicciones. Qué grande es el Señor cuando acudes a Él. Qué maravilloso es el Señor cuando le pides que te saque. Y solamente Él y nadie más que Él puede hacer esas grandes obras de misericordia hacia nosotros, que somos sus hijos amados. Fíjate que eso cambió mi vida. Cuando te sientes hijo de Dios, no es cualquier cosa ser hijo de Dios. No es cualquier cosa. Fuiste hecho a imagen y eso. Cuando yo empecé a estudiar y vi eso, soy hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué destruirme si soy hecho a imagen de Él? Y ahorita, bendito Dios, que viví ese retiro. Y cuando termina todo lo que te dan en el retiro, viene un temita antes de que se nos vaya, que se llama permanecer y perseverar. Porque no nomás es encontrarte con Cristo, es sostenerte ahí. ¿Y cómo te vas a sostener? ¿Cómo vas a permanecer ahí? Me dijeron cuando se acabó el retiro, si quieres permanecer en Cristo, si te gustó esta sensación que te dio de amor, tenemos una comunidad que nos reunimos todos los sábados a las 4 de la tarde. ¿Quieres seguir cambiando tu vida? Asiste. Y yo asistí. Y empezó a cambiar mi vida. Porque empiezas a perseverar. Ahí volví a empezar a rezar. Volví a empezar a trabajar, me empecé a preparar. Tenía mi coordinadora de comunidad. Dijo, ¿por qué no te metes a estudiar? Y me metí a estudiar. Y empecé a predicar la palabra de Dios. Y empecé a entregar mi vida y mi voluntad a Dios. Y empecé a permanecer ahí. Y cuando tú permaneces, cuando tú te entregas a Dios, estás comulgando, estás dando servicio. Estás en una comunidad donde todos pedimos unos por otros, donde nos reunimos para compartir tristezas, alegrías, triunfos, fracasos, recaídas, todo compartimos. Y todos nos ayudamos. ¿Cómo ves? Definitivamente, vivir en comunidad es una obra de Dios y solamente así podemos salir adelante. Porque justamente en la comunidad de todos nos vamos a preocupar, vamos a orar, vamos a ver qué necesitamos
y en comunidad ayudarnos. Y eso hace la diferencia. ¿Por qué? Porque si seguimos con las mismas amistades, si seguimos con las mismas adicciones, si seguimos con los mismos hábitos, vamos a ser igual. Es un cambio verdaderamente lo que tenemos que hacer. Es un cambio en nuestra vida, un cambio de mentalidad. Yo, por ejemplo, te puedo decir, ¿qué leía antes de mi retiro? ¿Cuáles eran mis lecturas? Ninguna. Y si leía puros chismes, telenovelas, Alarma. Me gustaba leer la Alarma. Cosas que te movieran. ¿Ahora qué leo? Leo la palabra de Dios. Leo encíclicas. Me preparo. Nutro mi alma, mi mente, mi corazón. Porque de lo que habla tu boca es de lo que está lleno tu corazón. Y si llenamos nuestra mente del amor de Dios, del compartimiento con todos nosotros, de compartir la vida con todo el que te rodea y de llevar el amor de Dios en tu corazón, llevarlo donde puedas llevarlo. Claro, con las limitaciones, porque todos somos pecadores. Yo no te diré que soy un santo, pero pretendo ser santo. Si quiero llegar al cielo, tengo que ser santo. Y estamos todos llamados a la santidad. Así es. No hay distinción para Dios. No hay ricos, no hay pobres, no hay privilegiados. El privilegio es servirlo. De que unos tengamos más cercanía a Dios, eso es indudable. Claro, claro. Incluso en el programa que tengo yo los lunes, insisto mucho en la perseverancia, pero sobre todo en la preparación. Porque no puedes ser igual. Necesitas darle de comer a esa nueva ansiedad que tienes de Señor, a esa nueva... Necesitas nutrirte. Pero no puedes solamente nutrirte. Mi primer querigma lo viví yo a los 16 años en León, Guanajuato. Y en Guanajuato había una predicadora que era la líder, que se llamaba Anita. Y ella tenía una frase muy, muy, muy bonita que decía: no sean borreguitos de engorda. No puedes solamente nutrirte, necesitas servir. Porque en el servicio va a ser el complemento de esa nutrición que tú tienes. Conviértete, prepárate, sirve. Esa es la palabra mágica. Y ya lo decía Santa Teresa: el que no sirve para vivir, No. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Así es. ¿Es correcto? Decía San Pablo, una fe sin obras está muerta. Está muerta. Está muerta. Exactamente. Entonces, si yo digo que amo a Dios, que no veo, pero soy incapaz de ayudar al que está a mi lado, que sí veo, pues soy un mentiroso, dice San Pablo. ¿Cómo vas a amar a Dios si no amas al que está contigo? Sí. Si no puedes convivir con el que está contigo. Entonces, todos esos hábitos que yo tenía, ahorita te puedo decir, me gusta mucho el fútbol, pero si hay una misa, si hay un evento en la iglesia, yo voy primero al evento. El fútbol puede esperar, no me importa ya. O sea, hay repeticiones, hay muchas cosas que hay. Ahí me dicen, oye, si tú eres bien aficionado, ¿por qué no vas? No, sigo siendo. Pero si hay repeticiones, yo primero está mi alma. Primero está mi mantenimiento personal. Mi salvación. Mi salvación. ¿Por qué? Si yo no voy a la misa, no voy a comulgar, no me confieso, voy a volver a lo mismo. Porque voy a dejar de nutrir el alma. Lo mismo, si no sirvo, si ahorita me dicen, oye, como ahorita que me dijiste tú, oye, ve a la radio, comparte tu experiencia. Ay, me va a dar vergüenza. No, hay que dar lo que te dieron. Exactamente. Hay que compartir para que otros no recorran ese mismo camino. Si alguien se separa a la mitad de lo que yo sufrí, pues qué bueno. Porque Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque si Dios me dio, dice el Señor, ¿te acuerdas aquel que va y le va a quitar todo? Y se le hinca y le dice, perdóname, es que... Y le dice, le perdono un deudón tremendo. Y luego él sale. Y que le dé poco. Le dije poco y se lo ahorca. Y van y le dicen, oye, de menos hubieras hecho lo mismo. Así me va a decir el Señor. Oye, te rescaté. ¿Tú a quién rescataste? Y justamente estamos en un año jubilar, Mario. En un año jubilar donde uno de las bondades es justamente eso. Que el Señor nos perdona absolutamente todo en este año jubilar.
Y es una gracia que si las personas tuvieran conciencia de ese gran beneficio que tenemos en este año jubilar, créeme que las iglesias estarían llenas, dando gracias por ese perdón de Dios tan incondicional y tan grande que tiene. Así es. Y tú te preguntarías, ¿por qué no vamos? Cuando yo no tenía esa conversión, estamos inmersos en el mundo. Estamos inmersos en las cosas mundanas, en las cosas, decía un sacerdote, en las cosas efímeras, en lo que se va a acabar. Porque, por ejemplo, tú comes, como decías ahorita, comes y a las 4 horas tienes que volver a comer. Te satisface y tienes que volver a comer. Si tienes frío, te abrigas, pero al rato te descobijas y te da calor y te la quitas y todo se acaba. Pero las cosas espirituales no se acaban. Las cosas de Dios están ahí para sostenerte. Y si nosotros nos alejamos del sostén, que es nuestra iglesia, que nos arropan las comunidades, si nos alejamos del sostén, ¿cómo nos vamos a mantener? Pero ¿quién quiere sacrificar? Dicen en los anónimos, ¿quién quiere sacrificar su tiempo en beneficio de otro? Sin cobrar. Como tú ahorita. Y como yo. ¿Quién quiere hacer eso? Si no tienes un encuentro personal con Cristo, no lo vas a hacer. Ni siquiera lo vas a entender. Ni siquiera lo entiendes. Ni siquiera lo vas a entender. A mí me decían muchas veces, estás bien loco. ¿Cómo te vas a retacar allá 3 días? Y yo me decía, si ustedes vieran los regalos que Dios me da, la fortaleza, esa fortaleza, ¿qué es la fortaleza? Es esa gracia de Dios que Dios te da para sostenerte. Esa gracia que te llena. Esa gracia, esa fortaleza que te hace que aunque todo esté mal, tú sigas yendo. Yo hubo ocasiones en que no tenía dinero para irme cuando estábamos en Rosarito. No tenía dinero para ir. Y mis compañeros al lado, uno, me das un rate, así pasaban por mí. Cuando tú le dices al Señor que sí, Él va a buscar los medios para que tú vayas. Claro, pero si no le dices y te dices, y es que no tenía, es que no sabía, es que no podía. No, pues es que de esos hay muchos. Así es. De esos hay muchos. Entonces, cuando tú le dices que sí a Él, cuando tú le das tu sí, Él va a obrar. Pero tenemos que tener esa calma para que Él obre en nosotros. Y esa confianza, porque todo es, fíjate, hay 3 virtudes teologales que son fe, esperanza y caridad. Cuando tenemos esas 3, estamos pegaditos a Dios. Cuando tenemos adicciones, si te hablan de fe, ¿qué vas a encontrar? Mucho menos de esperanza. De esperanza. Y ya no hablemos de caridad. Hablemos de caridad. Pero cuando Dios toca tu corazón, cuando tú se lo abres, Él entra. Dice el Señor, yo toco. Y si tú me abres, yo entro. Entonces, yo le llamo, y como le llaman en la Alcohólicos Anónimos, un despertar espiritual. El despertar espiritual. Despertar espiritual. Un despertar hermoso. Un despertar a no sentirse solo. Jamás, yo te puedo decir que ahorita desde que viví mi retiro, jamás me he vuelto a sentir solo. No estoy solo. Yo agarro mi teléfono y le hablo a alguien. Nunca estoy solo. Me meto a mi cuarto y hablo con él. Nunca estoy solo. Claro. No necesito. Y cuando yo no tenía mi conversión, ¿a quién le hablabas? A destapar una caguama y échate en la calle. Y estabas con una felicidad falsa. Porque cuando se te pasaba eso, en cambio ahora si me siento triste, a veces me pongo ahora a platicar. Y ahora, fíjate, algo muy interesante, queremos recalcar esto. Esto no es que, es que me voy a dar golpes de pecho, es que ya no voy a tomar más en la vida. No, no se trata de eso. Se trata de controlar, no de que te controle. Así es. ¿Sí? Porque el primer milagro de Jesús fue el convertir agua en vino. Porque el vino te produce alegría. ¿Sí? Pero el problema es que volvemos dependientes de eso. Así es. Y ahí es donde la alegría se convierte en tristeza. Se convierte en tristeza. En violencia. Sí. En malestar para los demás. Es correcto. Pues Mario, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Es un tema bastante amplio donde podemos hablar y hablar y hablar.
Pero no se trata de hablar, no se trata de accionar, se trata de motivar, se trata de perseverar, se trata de poder vivir esa experiencia. Y a todas esas personas que quieran vivir un cambio, acérquense a la comunidad Querigma La Familia. A todos aquellos que se sientan agobiados, como decíamos ahorita, agobiados, que se sientan que ya no pueden con su adicción, con sus adicciones o con cualquier otro problema, estamos a sus órdenes. Jesús los está esperando. Está esperando que ustedes le abran su corazón como se lo abrí yo algún día. Y todo va a cambiar. Estamos a sus órdenes en la parroquia de Loreto, todos los sábados de 4 a 6 de la tarde. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias a todos por el día de hoy. Estamos muy complacidos de poder estar con ustedes y vivir un día más, como dicen los alcohólicos, un día más, un día a la vez, pero en el amor de Dios. Que Dios acompañe tu vida. Gracias.